Good evening, Valley Oaks families. I am David Nelson, the principal here at Valley Oaks. And I am Laura Marquez, the assistant principal. Normally, we meet with parents in the cafeteria to share information, but due to the construction, we've made this video presentation for you. Buenas tardes, familias de Valley Oaks. Él es David Nelson, el director de Valley Oaks, y yo soy Laura Marquez, la subdirectora. Normalmente nos reunimos con los padres en la cafetería para compartir información, pero debido a la construcción, hemos hecho esta presentación en video. So, as you can see from some of these pictures and videos, there was a lot of work done over the summer, and there will be even more work to come. Our air conditioning and heating units were replaced, and we got new roofs on our 3 main buildings. We have new gutters and downspouts that drain underground, new paint, new concrete, new drains, and new LED lighting. Our full-day kinder classes received new carpet and linoleum, and we have security cameras installed all over the school. Como se puede ver en algunas de estas imágenes y videos, hubo un montón de trabajo realizado durante el verano y habrá aún más trabajo por venir. Las unidades de aire acondicionado y de calefacción fueron sustituidos y nos dieron techos nuevos en nuestros 3 edificios principales. Tenemos nuevos canales y bajantes que drenan al subterráneo, nueva pintura, nuevo concreto, nuevos drenajes y nueva iluminación de LED. Nuestras clases de kinder de día completo recibieron alfombras y linóleo nuevos y tenemos cámaras de seguridad instaladas por toda la escuela. We also have a new crossing in front of the school and at our east entrance. Press the button before crossing the street, and if you're driving, be sure to stop for people crossing when you see the lights flashing. The green area in front of the school is only for dropping off students. In the morning and after school, cars can be parked there for 2 minutes only. Also, for safety reasons, please avoid driving in the teacher parking areas. También tenemos un nuevo cruce enfrente de la escuela y en nuestra entrada este. Presione el botón antes de cruzar la calle y si usted está conduciendo, asegúrese de parar para la gente que cruza cuando ve las luces intermitentes. La zona verde enfrente de la escuela es solo para dejar a los estudiantes. Por la mañana y después de la escuela, los carros se pueden estacionar allí por 2 minutos solamente. También, por razones de seguridad, por favor evite conducir en las áreas de estacionamiento del personal escolar. Our cafeteria is not finished yet, but we expect it to be done by December. It has fencing around it, and we need kids to stay away from it. McCaffrey students waiting for the bus wait on the grass near the cafeteria. Nuestra cafetería aún no está terminada, pero esperamos que se haga en diciembre. Tiene una cerca alrededor y necesitamos que los niños se alejen de esta área. Estudiantes de McCaffrey esperando el autobús esperan en el zacate cerca de la cafetería. So our students now use rooms 31 through 34 for the kitchen and cafeteria eating rooms. They line up outside of room 34 to get their food, then walk to either rooms 31, 32, or 33 to eat. They're supervised by a yard supervisor at all times. Room 32 was the ACES room, which means if you're picking up your child from ACES after 4 o'clock, you'll pick them up at the library. Por lo tanto, nuestros estudiantes ahora utilizan los salones 31 a 34 para la cocina y la cafetería. Se forman afuera del salón 34 para conseguir su comida y luego caminan a cualquiera de los salones 31, 32 o 33 para comer. Están supervisados por un supervisor en todo momento. El salón 32 era el salón de ACES, lo que significa que si usted está recogiendo a su hijo o hija de ACES después de las 4 de la tarde, usted lo recogerá en la biblioteca. When the construction is finished, we will also have nice black security fencing around the school. Cuando la construcción esté terminada, también tendremos una cerca de seguridad alrededor de toda la escuela. If your child is learning English as a second language, you received results of the annual English proficiency exam called the LPAC. Students took the test last spring, and it was the first year this particular test was given. The results page shows your student's overall score from level 1 to level 4. It also is broken down into an oral language score and a written language score. The goal is for all students to achieve a level 4. For younger students, the goal is to increase 1 level each year until achieving level 4.
Si su hijo o hija está aprendiendo inglés como segundo idioma, usted recibió los resultados del examen anual de dominio inglés llamado LPAC por sus siglas en inglés. Los estudiantes tomaron el examen la primavera pasada y fue el primer año en que se dio esta prueba en particular. La página de resultados muestra el nivel de puntuación general de su estudiante de nivel 1 a 4. La puntuación está compuesta de una puntuación de lenguaje oral y de lenguaje escrito. El objetivo es que todos los estudiantes logren un nivel 4. Para los estudiantes más jóvenes, el objetivo es aumentar un nivel cada año hasta alcanzar el nivel 4. If your child was in 3rd through 6th grade last year, you received a copy of your students' results on the SBAC, Annual State Testing. It looked like this. It shows what your child's overall score was in the areas of English language arts and math. It shows what score or level was achieved from level 1 to level 4. The goal of all students is to achieve a level 3 or 4. If a student has taken the test multiple times, the report also shows their results from previous years. Si su hijo o hija estuvo en el 3er a 6º grado el año pasado, usted recibió una copia de los resultados de su estudiante en el examen anual del estado SBAC por sus siglas en inglés. Se veía así. Muestra el puntaje general de su hijo o hija en las áreas de artes del lenguaje inglés y matemáticas. Muestra qué puntuación o nivel se alcanzó a partir de 1 a 4. El objetivo de todos los estudiantes es lograr un nivel 3 o 4. Si un estudiante ha tomado la prueba varias veces, el informe también muestra sus resultados de años anteriores. All of our students in grades 2 through 6 participate in a wonderful reading program called Accelerated Reader. We promote it all year and recognize students who reach their goals. Students read at school and at home and take quizzes based on the books they read. We looked at the most recent SBAC state testing scores and accelerated reader results from last school year, and this is what we found. Students that read a lot at school and home had terrific scores in English language arts and math. Students who did little reading and didn't reach their AR goals scored very low, a 1 or a 2 on the SBAC test. If you want your student to be successful now, and in the future, they need to be reading a lot. Reading affects all subject areas, including math. Todos nuestros estudiantes en los grados 2 a 6 participan en un programa de lectura maravilloso llamado Lector Acelerado. Lo promovemos todo el año y reconocemos a los estudiantes que alcanzan sus metas. Los estudiantes leen en la escuela y en casa y toman cuestionarios basados en los libros que leen. Miramos las puntuaciones más recientes de las pruebas del estado SBAC y los resultados del programa de lector acelerado del año anterior, y esto es lo que encontramos. Los estudiantes que leen mucho en la escuela y en el hogar tenían puntajes fabulosos en las artes del lenguaje inglés y matemáticas. Los estudiantes que no leyeron mucho y no alcanzaron sus metas de lector acelerado anotaron muy bajo, un nivel 1 o 2 en la prueba de SBAC. Si usted quiere que su estudiante tenga éxito ahora y en el futuro, ellos necesitan estar leyendo mucho. La lectura afecta a todas las áreas temáticas, incluyendo las matemáticas. As a school, we will communicate with parents in multiple ways. It's easy. First, we have a popular Facebook page that we update very regularly. We also have a school website. We have a Twitter page, and we will also send you emails and text messages. You may also receive phone calls and notes home from the office. It is important that all of your contact information is up to date and shared with the office so everyone will know of important events and dates. Como escuela, nos comunicaremos con los padres de muchas maneras. Es fácil. En primer lugar, tenemos una página popular de Facebook que actualizamos regularmente. También tenemos un sitio web de la escuela. Tenemos una página de Twitter y también le enviaremos correos electrónicos y mensajes de texto. También puede recibir llamadas telefónicas y notas desde la oficina. Es importante que toda su información de contacto esté actualizada y compartida con la oficina para que todos sepan de fechas y eventos importantes. On our website, you will find a copy of our parent handbook in English and in Spanish. If you need a paper copy, there's one located in the office.
The parent handbook outlines all the norms, policies, and rules for the school. Being familiar with this handbook will answer many questions that you may have, so please take a look at it. En nuestro sitio web usted encontrará una copia de nuestro manual para padres en inglés y en español. Si necesita una copia en papel, hay unas en la oficina. El manual para padres describe todas las normas, pólizas y reglas para la escuela. Estar familiarizado con este manual contestará a muchas preguntas que usted pueda tener, así que por favor, repáselo. Like previous years, we will have lots of events at the school that promote school spirit and pride, events that are fun, events that are educational, and others that show off the wonderful work our students do throughout the year. Our parent-teacher organization, PTO, is crucial in helping organize events and fundraisers. We need the help of you, parents, even if it's just in a small way, to make these great events happen. Please sign up to be an active member of the PTO. Meetings are on the first Thursday of the month after school. Como años anteriores, tendremos muchos eventos en la escuela que promueven el espíritu y el orgullo de la escuela, eventos que son divertidos, eventos que son educativos y otros que muestran el maravilloso trabajo que nuestros estudiantes hacen durante todo el año. Nuestra organización de padres y maestros, PTO, es crucial para ayudar a organizar eventos y recaudar fondos. Necesitamos la ayuda de ustedes, aunque sea en una pequeña manera, para hacer que estos grandes eventos sucedan. Por favor, regístrese para ser un miembro activo de la PTO. Las reuniones son el primer jueves del mes después de clases. We also have an important school-wide committee called the School Site Council. This committee is made up of school staff and parents, and we work together to help make financial and other decisions about our school. We have about 5 meetings during the year, usually after school on a Monday, and we need 5 parent members this year. Please let your teacher or anyone in the office know if you are interested. It is a great way to give of your time and help make the school even better. También tenemos un comité importante llamado el Consejo Escolar. Este comité está formado por personal de la escuela y padres y trabajamos juntos para ayudar a tomar decisiones financieras y otras sobre nuestra escuela. Tenemos alrededor de 5 reuniones durante el año, usualmente después de clases un lunes, y necesitamos 5 padres como miembros este año. Por favor, deje que su maestro o cualquier persona en la oficina sepa si usted está interesado. Es una gran manera de dar de su tiempo y ayudar a hacer la escuela aún mejor. At the end of the teacher presentation, you will be given an important parent survey prepared by the district superintendent, Dr. Schauer. We are looking for your opinions about what you want school configurations to look like in Galt, in particular here at Valley Oaks and at Greer. Tonight, there is an information table outside where questions can be answered. Please use your voice and share your opinion. Al final de la presentación del maestro se le dará una importante encuesta para padres preparada por la superintendente del distrito, Dra. Schauer. Está buscando sus opiniones acerca de lo que usted quiere para las configuraciones de las escuelas en Galt, en particular aquí en Valley Oaks y en Greer. Esta noche hay una mesa de información afuera donde las preguntas también pueden ser contestadas. Por favor, use su voz y comparta su opinión. Thank you so much, parents and guardians. We want this school year to be even better than last year. We want to provide an environment where kids want to come to school, and when they're here, they learn, show progress, growth, and achievement. If you ever have questions, please feel free to ask your child's teacher, ask an office staff member, or contact administration. We want this year to be awesome. And it will be awesome if we work together. The more involved you are in your child's education, the better education they will receive. Thank you. Muchísimas gracias, padres y guardianes. Queremos que este año escolar sea aún mejor que el año pasado. Queremos proporcionar un ambiente donde los niños quieren venir a la escuela y cuando están aquí aprenden, muestran progreso, crecimiento y logro. Si en cualquier momento tiene preguntas, por favor siéntase libre de preguntarle al maestro de su hijo o hija, preguntarle a un miembro del personal de la oficina o comuníquese con la administración.
Queremos que este año sea grandioso y será grandioso si trabajamos juntos. Cuanto más involucrado esté en la educación de su hijo o hija, mejor será la educación que recibirá. Gracias.